Muy buenas noches, tengan todos ustedes, colegas. Les damos la bienvenida a este programa de cápsulas informativas, iniciando con la primera charla sobre sostenibilidad en la industria farmacéutica. Mi nombre es Yajaira Quesada, farmacéutica y coordinadora de la unidad de estandarización del ejercicio profesional, quienes llevamos para ustedes, colegas, todo este programa de educación continua con el fin de sacar el máximo provecho para nuestro desarrollo profesional. Para esta ocasión nos acompaña en la moderación de la actividad el doctor Gustavo Sáenz, a quien por favor le solicito que habilite su cámara. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Él va a ser el moderador de esta actividad. Él es el director de Punto Seguro, uno de los programas que lleva muy en boga el tema de la sostenibilidad ambiental en relación al tema farmacéutico. Así que sin más preámbulo, los dejo con nuestro moderador, quien nos va a presentar completamente la actividad del día de hoy. Muchas gracias, doctor, nuevamente por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Quesada. Pues para nosotros es un gusto que el colegio, en concurso con la empresa Punto Seguro, a quien representamos, hayamos logrado darle forma a este nuevo intento de mejorar la sensibilización y de aumentar la conciencia ambiental relacionada con la actividad farmacéutica. En este caso, presentamos a ustedes 5 charlas que arrancamos el día de hoy, 22 de marzo, y terminaremos aproximadamente en octubre eh, con temas de tremenda importancia relacionadas con la sostenibilidad en todos los ámbitos de la industria farmacéutica, no solamente el ámbito de la actividad comunitaria, de la comunidad, de la actividad asistencial, sino que pues repasamos una gran cantidad de impactos que tiene la sostenibilidad en toda la actividad farmacéutica. Pero para el día de hoy en específico, pues vamos a hablar sobre el tema de la resistencia antimicrobiana, que es un tema emergencia mundial, así declarada por la Organización Mundial de la Salud. Y acudimos a una especialista con un gran bagaje, con una gran formación y por supuesto con toda una gran cantidad de conocimiento que nos va a compartir el día de hoy. Y es la doctora Kindle Blanco Peña, que es médico veterinaria de la Universidad Nacional, con un doctorado de la Universidad de Justus Liebig de Alemania, y que se desempeña como investigadora en el Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas, conocido como IRET, en la Universidad Nacional. Adicionalmente, la doctora Blanco coordina la maestría en ecotoxicología tropical y, por supuesto, también se desempeña como docente de la carrera de medicina veterinaria de la Universidad Técnica Nacional. Entre sus líneas de investigación se encuentran One Health, que es una propuesta multidisciplinaria global para no diferenciar los abordajes de salud, sino entender que la salud es una salud global y que, por supuesto, eh, incluye la salud humana, la salud animal, la salud de los ecosistemas en general. Adicionalmente, dentro de sus líneas de investigación, la doctora Blanco se desarrolla en salud ecosistémica, medicina de la conservación y resistencia a antimicrobianos en ecosistemas naturales y urbanos y en salud de fauna silvestre. Pues definitivamente tenemos enfrente una profesional que nos va a traer muchísimo valor a este esfuerzo que hace el Colegio de Farmacéuticos y que a lo interno del Zoom, pues estamos como en familia porque estamos poquitas personas, pero yo creo que estamos los que tenemos que estar. Y como mencionaba la doctora antes de abrir las cámaras y la conversación, es un deber para todos hablar de esto.
Así que le doy la bienvenida a la doctora Kindle para que nos comparta su pantalla. Quiero decir también que ella no va a poder mostrar su cara porque tiene un problema técnico con la cámara, pero que sí ya verificamos que la pantalla ya la estamos viendo en este momento. Doctora, muchísimas gracias. El escenario es suyo y vamos a estar muy atentos para conversar ahora al final de su ponencia. Muchísimas gracias por la colaboración. Ok. Más bien, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, el título de la charla fue posible impacto del uso inadecuado de antibióticos en los diferentes ecosistemas urbanos, rurales y naturales. Ahora, lo que tenemos que considerar es que un ecosistema es todo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros somos un ecosistema. La microbiota que tenemos intestinal está en un ecosistema y nosotros vivimos en ecosistemas, sea en una ciudad, sea en el campo, o sea, es decir, un ecosistema no es solo un poco de árboles y un bosque, no, un ecosistema puede ser cualquier cosa. Entonces, desde este punto de vista, pues tenemos que tener una globalidad de cómo todo se relaciona, porque nosotros no estamos en una burbujita, nosotros vivimos en el mundo y el mundo todo está relacionado. Eso ya nos lo demostró el COVID, ¿verdad? Entonces, bueno, y en este tema, en lo que es la resistencia antimicrobiana, porque vamos, los antimicrobianos, mi enfoque siempre ha sido antibióticos, pero antimicrobianos pueden ser antifúngicos, antiparasitarios, antivirucidas, todos estos, incluyendo también los antibióticos. Entonces, si nos vamos a ver esto, la problemática es cada vez más grande. Actualmente se calcula que más o menos hay 700,000 muertes al año globalmente producto de esto, y es que todos estamos relacionados. Yo creo, cuando yo doy las charlas, yo siempre les pregunto a las personas, ¿ustedes saben de resistencia? Y todo el mundo me dice que no. Pero cuando les pregunto, ¿ustedes han oído de alguien que, se murió por una bacteria? Fueron y le dieron una medicina, no le funcionó. O le tuvieron que dar más dosis. Eso yo creo que todos lo estamos viviendo. Incluso a mí me impactó hace unos años en el San Vicente de Paúl, en el Hospital de Heredia, donde la noticia fue que la sala de maternidad se había contaminado el desinfectante. Es decir, ¿cómo es posible? Un desinfectante se contaminó. Es que a eso hemos llegado. Cada vez es más preocupante todo esto. Y bueno, lamentablemente yo creo que los datos son mayores. El problema es que no hemos estado cuantificando como debería ser. Porque entonces, de nuevo, si alguien se muere por una bacteria, probablemente se murió por la cirugía o algo así, pero no por la resistencia en sí. Y sobre todo si no hay un sistema para contabilizarlo. Ahí tenemos un enorme problema. Entonces, en todo esto se ha calculado que, por ejemplo, en los países, la OMS ha tratado o ha dicho que es necesario que cada país tenga un plan nacional de acción para la vigilancia de la resistencia antimicrobiana. De hecho, Costa Rica sí lo tiene. Pero resulta que, aunque ustedes no lo crean, el año pasado vino una persona de la OMS y me tocó reunirme con él. Y él había estado visitando otros países, ¿verdad? Y entonces cuando estuvimos reunidos, de hecho estuvimos reunidos también con quien coordina el plan, que es del Ministerio de Salud, la doctora Marlene Arce. Y ella le reclamaba, y a mí me impactó, o sea, que por ejemplo, cada país tiene que dar un informe anual, pero resulta. O sea, en teoría la OMS habla del One Health y del One Health y del One Health y que todo tiene que ver con el One Health. Pero resulta que yo tengo las dudas de que en serio sepa lo que es One Health, porque los informes, según lo que me contaban, lo que se pide son los casos en animales y en humanos, pero se nos olvida la parte de las plantas y muchísimo menos ambiente, ahí no está. Entonces, ¿por qué? Porque la problemática es tan grande que lamentablemente los que somos del área de salud, y ahí me incluyo por ser médica veterinaria, estamos sesgados porque nosotros nos formaron para ser reactivos, no nos formaron para decir por qué esta persona, por qué este animal, por qué este paciente tiene esta resistencia.
No, nos formaron para hacer un antibiograma y decir, ah, bueno, no, está resistente a penicilina, vamos a usar entonces quinolones. Esa es la formación. Entonces, pero no nos han formado para los por qué. ¿Por qué? Es que cada vez tenemos más resistencia. ¿Por qué? Es que cada vez tenemos más los superbugs, ¿verdad? Todo esto, las superbacterias. Cuando fueron las Olimpiadas de Brasil, de hecho, no sé si se acuerdan que había habido, de hecho, reclamos de los nadadores, de los que hacían triatlón, porque se negaban a participar en los mares, en el mar de Sao Paulo, en el océano de Sao Paulo, porque tenían miedo de contagiarse con una superbacteria. A eso hemos llegado, porque todo esto tiene una relación. Entonces, y bueno, y si consideramos el impacto de esto, imagínense que, vamos a ver, si uno va de viaje y tiene contacto con una bacteria resistente, entonces se la puede traer para el país, porque estamos en un mundo globalizado y ese mundo globalizado permite estas transferencias. Así como lo vimos en COVID, así exactamente está pasando con esto. Lo que pasa es que lamentablemente, a pesar, como bien decía el doctor, que la OMS ha dicho que es de suma importancia, incluso lo ha catalogado como del mismo peso que de cambio climático, pues no se ve una acción. Y lamentablemente no se ve una acción, creo yo, porque seguimos concentrados en ver un paciente y no en el problema tan grande que hay, y mucho menos en las causas. Y es que, bueno, cuando tenemos esto, vamos a ver, es que tenemos una administración masiva de drogas, de fármacos, pero normalmente uno piensa, bueno, en las pastillitas que uno toma, o en las que les doy a mi perro, o a mi gato, o a la vaca, pero es que se nos olvida que también están los plaguicidas, que también son antimicrobianos, y también los desinfectantes. Todo lo que usamos en la casa que dice que mata el 99,9% es un antimicrobiano y puede tener una repercusión en mi salud porque precisamente está favoreciendo la resistencia. Entonces, bueno, a la hora que tenemos esta administración masiva de los fármacos, entonces vamos a ver, los fármacos se degrada cuando uno los excreta por orina o por heces, sea una persona, sea un animal, pues entonces más o menos el 70% de la molécula se excreta. Es decir, eso va a las aguas y por lo tanto también va a ir a los suelos. Entonces, yo personalmente vivo en Heredia, pero entonces, si uno está en esa excreción, pues entonces eso va a ir a los manglares, donde por ejemplo están las personas cosechando todo esto, o en los diferentes ríos. A mí un compañero de trabajo, de hecho, hizo una prueba, hizo un aislamiento en el río Pirro, aquí en Heredia, en el centro de Heredia, y ahí sacó una bacteria que era resistente a todo, una superbug, pero de esas armas biológicas impresionantes, una cosa increíble. Ese es el nivel de los ríos que tenemos. Entonces, no es de extrañar que cada vez tengamos menos posibilidades de tener una cura, pero es que va más allá, porque también el hecho de estar tomando, porque estamos tomando antimicrobianos en las aguas. Estamos poniéndonos todo lo que dice el que mata el 99,9, ahí lo estamos usando, en los champúes, desodorantes, etcétera. Bueno, entonces al final lo que estamos haciendo es matando nuestra propia microbiota, que es fundamental para tener una salud. De hecho, está relacionado eso con el aumento de las alergias, por ejemplo. Entonces, toda esta temática es importantísima, pero lamentablemente, si los que somos de salud, si no nos dicen que es un paciente y que es intrahospitalario, pues se nos olvida que vivimos en un ecosistema y que todo se devuelve. La cuestión es pensar por qué esta persona, por qué este animal, por qué esta planta está teniendo esa resistencia, porque hay que ir a atacar eso. Entonces, hay diferentes formas en que una bacteria se puede hacer resistente. Una de ellas puede ser que, bueno, la bacteria en sí misma se hace resistente, pero no es hereditaria. Es decir, si ella muere, pues sí, murió, se murió el paciente y todo, es terrible, pero ya se murió la bacteria también.
El asunto es cuando esta es heredada. Y es que aquí tenemos que pensar como si fuera el Señor de los Anillos, la película. Entonces, en el Señor de los Anillos, el anillo es el poder, es el que se pasa. Y en ellas es muy parecida. Ellos tienen, hay unas estructuras que se llaman plásmidos, que es como un anillito, es como un anillito del poder. Entonces, una bacteria, un estafilococos, por ejemplo, en teoría se une con un campylobacter y nada más con unirse, pues le pasa esa resistencia. Entonces, es algo donde no solo tenemos que preocuparnos por el químico en sí, sino además por una contaminación que está viva, que son las bacterias. Y nuevamente, todo el mundo tiene bacterias. Es la base de los ecosistemas, es la base de la cadena trófica. Si no, si estas poblaciones bacterianas en el ambiente están mal, la cadena trófica está mal y por lo tanto nosotros también vamos a estar mal. El asunto es que lamentablemente la descarga de todos estos químicos hace que que haya un desbalance. Entonces, se mueren un montón y sobreviven algunas. Y esas unas van a empezar a proliferar, haciendo entonces pues un desbalance en todo el ecosistema bacteriano. Entonces, bueno, esta problemática tiene que ser tratada no solo desde el punto de vista intrahospitalario, como empezó a verse. Cuando esto empezó a analizarse, esto es relativamente nuevo, entonces se empezó a ver desde el punto de vista intrahospitalario. Pero luego, ya en los últimos años, vienen varias perspectivas que nos dicen, vean, hay que hacerlo diferente, hay que analizar totalmente distinto la cosa. Una de ellas es la One Health, ¿verdad? Pero un One Health de verdad. Un One Health donde en serio se analice todo, porque lamentablemente también estamos viendo One Health como el centro del universo es el ser humano, pero es que vamos a ver, en gran medida estas causas es producto de todas las actividades antropogénicas que tenemos. Entonces, aquí tenemos también una dificultad a nivel económico y todo este asunto. Bueno, en el caso de salud ecosistémica, la salud de los ecosistemas, considerando que de nuevo un ecosistema es no solo un bosque, sino también es un ecosistema rural, es una finca, es un sector agrícola, es una ciudad, pues todo esto. Desde medicina a la conservación, ¿por qué? Porque eso tiene un impacto en la conservación de las especies. La presión antropogénica es tanta que cada vez las especies se van disminuyendo considerablemente. Y a la hora de que estamos echando todo estos montón de residuos, estamos alterando la microbiota de los animales silvestres y por tanto su salud. Entonces, por eso es que tenemos que verlo distinto. Y una perspectiva distinta, ¿verdad? Que es relativamente, que es la salud planetaria. La salud planetaria lo que dice es que, esa la sacó la Lancet, lo que dice es que todos tenemos una relación, no hay nadie en el centro. Todos tenemos vamos a ver, si nosotros estamos impactando al medio natural, se nos devuelve, pero no lo estamos viendo, pero desde el punto de vista de salud planetaria, se está impactando absolutamente todo en diferentes niveles, pero sin tener a nadie en el centro. Entonces, bueno, cuando nosotros empezamos con esto, yo soy médica veterinaria de vida silvestre, mi interés siempre fue la conservación y siempre fue trabajar con vida silvestre. Entonces, bueno, resulta que cuando me devolví de Alemania, me salió la oportunidad de participar en un proyecto que era con palomas de parques urbanos. Entonces, el asunto es que aquí en lo que en ese momento estaba el pleito entre las municipalidades y las personas que adoran las palomas. Y lo que decían las personas es que las municipalidades les salen con datos de Europa, pero no con datos de Costa Rica. Entonces, que no, que cómo va a ser posible que le digan que tienen tal y tal cosa si nadie los ha muestrado, lo cual tiene toda la razón. Entonces, nosotros empezamos a muestrarlas, las estuvimos capturando en 4 parques urbanos, Guadalupe, Plaza de la Cultura, Tres Ríos y Alajuela, y nosotros en ese momento el punto focal eran los agentes zoonóticos. Entonces empezamos a ver, bueno, los genes que ven
la Escherichia coli y qué tan toxigénica es la Escherichia coli, que son estos dos, el STX y el STX2. Muy bien, resulta que también nosotros buscamos Campylobacter jejuni, Clamidia psittaci y Salmonella entérica. Perdón. Muy bien, entonces, cuando empezamos a ver los resultados, pues nos dimos la sorpresa de que para estos agentes las palomas están bastante limpias, nada que ver con Europa. Entonces, solo 9 palomas de 141 fueron positivas a Escherichia coli, pero ninguna con una cepa zoonótica. Solo 2 de 141 eran positivas a Campylobacter jejuni, para Clamidia 13 de 141, y en el caso de Salmonella, todos los positivos fueron encontrados en Guadalupe. Resulta que nosotros hicimos 2 muestreos, uno en época seca y en otra lluviosa. Cuando nosotros fuimos la primera vez a Guadalupe, las palomitas se veían súper feas, estaban súper mal, todas, el plumaje se veía horrible y todo el asunto. Bueno, resulta que para despuesito que nosotros vamos a muestrear, ahí alguien les tira estricnina y fue una cosa, un alboroto terrorífico. Bueno, la cuestión es que entonces nosotros después volvimos a ir en 6 meses después y volvimos a tomar muestras. En ese momento ya las palomas estaban mucho más bonitas, el plumaje estaba precioso, estaba, claro, porque también no había tanta presencia de ellas, digamos que las cantidades estaban más controladas. Y ahí no me malentiendan, yo no estoy diciendo que hay que ir a matarlas para nada. Lo que estoy diciendo es que lamentablemente por la sobrepoblación y por todas las medidas, entonces eso también tiene un impacto en la salud del individuo y en este caso en la parte inmunológica. Entonces, cuando nosotros le volvemos a hacer las pruebas para salmonela, ninguna fue positiva. De hecho, la primera vez todas fueron positivas a la misma cepa. Entonces, igual, no había ningún dato así como que uno diga, wow, súper alarmante para estos agentes. Entonces, de hecho, nos costó mucho publicarlo precisamente por eso. Pero bueno, el asunto es que después, este, como ya teníamos los enemas, nosotros le sacamos enemas a las aves. Entonces, uno de los compañeros que está en España, él me dijo, mira, ¿por qué no les hacemos genes de resistencia? Les probamos, porque en eso estábamos probando. Entonces, los genes de resistencia es como decir, bueno, en ese anillito del poder puede ser que hayan diferentes genes. Entonces, con solo que tengan un gen de esos, entonces la bacteria ya es resistente a este antimicrobiano. Entonces, hay miles de genes. Pero nosotros teníamos estandarizados el Blatemi, que codifica resistencia a betalactámicos, el CAT1, que codifica resistencia a fenicoles, el MACA-A, el MECA, que es resistente a meticilina, el QNRS, que son las quinolonas, SUL1 y SUL2, que codifica resistencia a sulfas, TET-A y TET-Q, que codifica resistencia a tetraciclinas, y el VAN-A para vancomicina. Y ahí cuando empezamos a ver, ahí sí, yo le decía ahora al doctor, yo cada vez me asusto más. En ese momento, lo que vemos, o sea, vamos a ver, no hay nadie, yo se los puedo asegurar, no hay ningún veterinario que vaya en su sano juicio a darle antimicrobianos a ninguna de esas palomas. Eso yo sí se los puedo asegurar absolutamente. Pero cuando vemos los porcentajes de resistencia, o sea, el 13%, el 13,5% de las palomas era resistencia a quinolonas, el 29% a fenicoles, el 4% a betalactámicos, entre 17 y 30 sulfonamidas y las tetraciclinas entre 13 y 14. Para vancomicina no encontramos ninguna resistencia. Entonces, estos resultados a mí personalmente sí me impactaron. Entonces, teníamos que ver cómo nosotros sabíamos que esto era una causa ambiental, pero no sabíamos exactamente cómo probarlo. Entonces se nos une en ese momento la doctora Elba de la Cruz, que ella es ecotoxicóloga, y ella es la que le hace el análisis ambiental. Entonces empezamos a ver, las palomas son residentes. Ellas no, vamos a ver, el rango de acción de ellas es limitado
porque ellas están donde, si tienen hospedaje y si tienen comida, pues no tienen por qué volar. Entonces, ellas en Europa se ha visto que vuelan 3 kilómetros. Entonces, en nosotros lo que hicimos es que empezamos a cuantificar qué hay en 3 kilómetros. Y a mí personalmente, a mí se me paró el pelo, porque vamos a ver, Plaza de la Cultura en un rango de 3 kilómetros está asociado con 8, vamos a ver, con 3 hospitales clase A y las otras 5 clínicas humanas. Ahí no estamos contando las clínicas veterinarias y 2 de los ríos más contaminados del país. En el caso de Guadalupe tenemos un hospital y 4 EVAIS o 4 clínicas. Entre Ríos tenemos es un hospital y 2 de los ríos contaminados. Y en Alajuela tenemos un hospital y un EVAIS. Y de nuevo, dos ríos contaminados. Cuando hacemos el análisis estadístico de los resultados, el que se nos separaba del clúster era Tres Ríos. Y nosotros ahí lo que creemos es que Tres Ríos es más rural, en cambio los otros son más urbanos. Entonces aquí lo que tenemos rodeando de Tres Ríos es mucha ganadería leche. Entonces por ahí podría ser. Entonces cuando vemos las posibles rutas de exposición de las palomas en Guadalupe, San José y Alajuela, tenemos hospitales y también, porque nosotros fuimos a verificar, ellas están comiendo de los basureros, de los caños, y resulta que vamos a ver si en las verduras se utilizan plaguicidas, entonces ahí también esos son antimicrobianos, están botando ahí. Entonces, lo que son los mercados, las ferias del agricultor, las ventas ambulantes también son vías o fuentes de contaminación. Y obviamente, pues en el caso de los hospitales, también viene la excreción por la orina y de las heces de estas sustancias. También, si nos llega aquí la arena del desierto, el Sahara, imagínense entonces con esto, un poco de polvo y de viento también lo va a esparcir. Y también, en el caso de Tres Ríos, nosotros creemos que aquí podría tener una relación con lo que es la industria pecuaria. Pero también no se nos puede olvidar lo que es la industria agrícola. Y muy importante, de nuevo, en todas las casas estamos usando un montón de antimicrobianos. Entonces, al final, lo que tenemos que considerar es que si bien la paloma, vamos a ver, uno puede decir, no, pero bueno, no importa, las palomas no importa, pero es que vamos a ver, si ellas están así, las personas que están ahí, muy probablemente están así o peor, igual que los otros animales, porque precisamente, nuevamente, ellos pueden servir como un centinela. A partir de ahí empezamos diferentes investigaciones. Una de las que más me gusta es una que hicimos con felinos silvestres. Originalmente, de hecho, fue la tesis de maestría de una de mis alumnas y ahí lo que hicimos fue monitorear jaguares y pumas de vida libre y los resultados fueron bastante alarmantes. Luego, a partir de ese estudio, sacamos este otro que ya recién terminó y aquí lo que hicimos fue monitorear mucho más especies y mucho más animales. En total monitoreamos 78. Entonces, ¿cómo los monitoreábamos? No es que íbamos a capturar, porque eso no se hizo, sino que se tomaban las muestras de heces. La gente, cuando las diferentes ONGs iban y tomaban muestras de heces, entonces se le hacía la parte genética para verificar si era efectivamente de esa especie. Y luego, entonces, empezábamos a hacerle la extracción directa. Nosotros no hacemos cultivo. ¿Por qué no hacemos cultivo? Porque muestras ambientales, los medios de cultivo están hechos para lo que se conoce del ser humano. Pero con el proyecto Genoma Humano hemos visto que lo que conocemos es mínimo y que más bien se considera que un 1% de las bacterias del medio ambiente son cultivables. Entonces, el hecho de hacer cultivo nos genera un sesgo muy grande porque estamos basando nuestros resultados en un 1%. Por eso nosotros lo que hacemos es una extracción em, pues directa del ADN y a eso le empezamos a cuantificar todo. Entonces, en este caso, nosotros lo que hicimos fue que tomamos muestras de los animales que estaban en Tortuguero, en Braulio Carrillo y también en el Parque Nacional Los Quetzales. A partir de ahí empezamos también, así como lo hicimos con las palomas, empezamos a tomar
pues el rango teórico de acción, lo que hicimos fue que no hay datos para muchas especies, entonces lo adaptamos al de al de jaguares. Y empezamos a ver qué hay en cada uno. Pero aquí ya sí metimos un montón más de variables. Por ejemplo, fincas, mis colegas siempre me dicen, porque siempre me dicen que yo vengo en contra del gremio y todo, porque solo meto la parte de la parte pecuaria. Y lamentablemente lo tenemos que meter porque es donde hay mejores datos. La parte agrícola no hay datos. Eso es una gran limitante. Incluso de la parte humana es sumamente restringido los datos. Entonces ahí tenemos un gran problema, porque entonces no sabemos exactamente cómo está el país. Lo que tenemos son estos indicadores, centinelas, que nos dicen estamos terrible. Bueno, y aquí nosotros lo que hicimos también fue que empezamos a, a tomar también reportes de depredación, porque en algunos momentos me decían, bueno, puede ser que se coman a los terneros, pero es que vamos, no hay ningún jaguar ni ningún puma que todos los días se coma un ternero, eso no existe. O sea, sí hay, es la depredación, pero en la vía de contaminación tiene que ser otra porque para que hayan los niveles que ahorita les voy a mostrar, tiene que ser constante. Adicionalmente, aquí nosotros lo que hicimos fueron entrevistas de uso. Entonces nos fuimos donde estaban las ONGs que nos ayudaron, en este caso la ONG Pantera y Night Conservation. Entonces ellos tienen contactos con productores y ahí fuimos para hacer entrevistas. Y lo que queríamos ver era qué se usa y qué no se usa y por qué lo usan. Entonces ahí nos dimos cuenta de muchas cosas y es sumamente preocupante que, por ejemplo, no haya un buen desecho de inclusive jeringas y todas esas cuestiones, porque eso no se da. El asunto es que también lo que son las agroindustrias, todo eso deberían estar recogiendo esas cosas, pero no siempre sucede. Igual con las farmacias, con todo eso, si bien es cierto, hay unas que sí lo hacen, no en todos los casos es plausible. Y sobre todo pensemos en pequeños productores de subsistencia, que lo que tienen son unas vaquitas, o sea, ellos lo que tienen es esto para sobrevivir. Entonces, pagar un médico veterinario o así es muy complicado. Y además nos dimos cuenta ahora sí, porque era como un secreto a voces. Todo el mundo sabía que las personas estaban utilizando también fármacos de medicina veterinaria, que son las mismas moléculas, ¿verdad? Son las mismas moléculas que se están usando para medicina veterinaria, para humana y para plantas. Pero el asunto es que las personas lo toman creyendo que son como vitaminas y el concepto de lo que es un antimicrobiano simplemente no existe. No hay una claridad de lo que es un antiparasitario, un antibiótico, nada de eso. Entonces, y de hecho, cuando empezamos a ver, entonces, si ustedes se ponen a ver estos circulitos que tienen acá, lamentablemente no sé por qué no puedo poner la luz, pero bueno, en el lado derecho, en la esquina superior derecha, este es la parte de quetzales. Y si ustedes se fijan, ustedes ven ahí, hay una serie, o sea, cada finca usa cosas diferentes. Y si nos vamos a Tortuguero, que es el que está en la mitad inferior, pues también se diferencia de lo que hay en quetzales y así sucesivamente. Entonces, de nuevo, cuando nos ponemos a ver, cuando sacamos la resistencia, lo que eran los diferentes genes para las muestras de felinos que son de vida libre, cuando todos los que dicen TET son tetraciclinas. Y si ustedes se fijan, hay animales, hay TETs que tienen 82% de presencia. Eso nunca puede ser normal, jamás de la vida. Las sulfonamidas, lo mismo. Streptomicina, que es STR, los aminoglicósidos, como el AAD, ¿verdad? Todo esto, pues vean la presencia. Esos estamos hablando de que estos animales tienen superbugs. Y nuevamente, no es decir, sí, ellos son el centro de la contaminación, hay que matarlos a todos. Eso no, porque ellos son los que siguen sirviendo de centinelas y por algún lado se están infectando, están teniendo ese contacto una y otra vez. Y hay que ver más bien cómo afinamos todo esto para detectar cuál es la vía y cuál es la fuente de contaminación.
a mí me preocupa montones. Si ustedes se fijan en el QNRB y QNRS, esos son para quinolonas. Tenemos un 45%. El hecho de que, aquí una cosa que se me ha olvidado, yo les comenté que hay más de 1000 genes descubiertos, ¿verdad? Y cada vez se descubre más. El hecho de que no encontremos de algún gen no implica que no haya resistencia. Por ejemplo, el TET-B no lo encontramos, pero puede ser que es precisamente porque se esté favoreciendo a otro gen como el TET-Q. O el TET-K o algo así. Entonces, el hecho de encontrar nos dice si hay resistencia. El hecho de no encontrar no nos dice que no haya resistencia, nos está diciendo que ese gen no está. Eso es todo. O que no se detectó más bien, porque puede ser que la cantidad sea tan mínima que no lo puedan detectar las PCRs. Luego el BLATEM, ese es para betalactámicos, igual que MECA. Y si ustedes se fijan, el MECA es de hecho, se considera un indicador de contaminación intrahospitalaria. Y aquí lo tenemos. Cuando vemos esto por región, esto es tortuguero. Entonces, vean cómo se correlacionan los diferentes genes. Entonces, por ejemplo, tenemos el TET-A, que se relaciona más o menos con el TET-K o más fuerte con el TET-M y así sucesivamente. Pero quiero que le pongan atención a esta parte porque esto es de tortuguero. Vean el de Braulio Carrillo. El de Braulio Carrillo está todo positivo porque los valores eran increíbles. Es decir, lo que nos está diciendo eso es que esto es independiente del animal. Esto es por el área. El área es la que está contaminadísima. Y entonces uno dice, bueno, entonces el Braulio Carrillo no está tan sano que digamos, pero ¿de dónde se está contaminando todo esto? Y cuando vemos quetzales también se maneja diferente a los otros, porque de nuevo, la presencia de cada sustancia es diferente. Y cuando vemos cómo se relacionan los diferentes grupos antibacterianos en esas áreas de conservación, pues lo que tenemos es que fenicoles y macróleos se comportan como un grupo aparte, tetraciclinas y betalactámicos vienen como uno, es decir, como que hay una relación entre esas. Si encontramos tetraciclinas, muy probablemente vamos a encontrar resistencia a betalactámicos, y si encontramos resistencia a sulfonamidas y aminoglicosidos, muy probablemente también vamos a encontrar resistencias a quinolonas. Lo que estamos viendo es una bomba de tiempo que ya hace rato nos estalló. Lo que pasa es que lamentablemente no existen unas casuísticas y unas bases de datos tan fuertes como para poderlo correlacionar. Y cuando vemos la parte estadística nuevamente, si ustedes se fijan acá en la parte de arriba, lo que tenemos, este montón de genes que no tienen flechita, es porque de las variables que nosotros pusimos, esas nos parecen no relacionarse con ninguna de esas variables. Es decir, hay más variables que no se nos han ocurrido poner, que no las pusimos y que por lo tanto la causa que tenemos está más allá de decir, así es solo la parte pecuaria. No, viene muchísimo, hay muchas otras actividades humanas que pueden estar infiriendo aquí todo esto. Y bueno, ya la última investigación que les vengo a contar, esta la hicimos en una microcuenca del Pacífico Norte del país. Una microcuenca o una cuenca es un área de acción donde tenemos un río y todo lo que se desarrolla alrededor, pues esa es la cuenca. O si el río es pequeñito, entonces hablamos de una microcuenca. En este caso estamos hablando de una microcuenca. Muy bien, resulta que la zona es hermosísima. Si uno va y lo ve, nosotros fuimos ahí porque el Ministerio de Salud de esa zona, el área rectora, nos solicitó que hiciéramos alguna investigación porque ellos apenas estaban entrando y querían tener datos de algo, de cómo estaba en general algo. Como lo que teníamos, ya estábamos sacando en punto, era toda la parte de resistencia. Entonces por ahí empezamos por esa parte. Y nosotros dijimos, bueno, es también porque no tenemos todas las áreas que hemos buscado, están súper contaminadas, busquemos algo que nos sirva como una relación, como si fuera un blanco, ¿verdad? Entonces ahí todos eran productores chiquititos, chiquititos. Había una persona que tenía unos pocos cerditos, una señora que tenía
200 gallinitas y lo que hacía, ella se ganaba la vida vendiendo los huevitos y así. Habían producciones grandes, pero la gran mayoría eran pequeñas, si acaso medianas. Entonces, aquí lo que hicimos fue que empezamos a tomar muestras. Bueno, aquí también hicimos entrevistas, pero aquí incluimos a la farmacia humana, porque solo había en ese momento una farmacia humana, más la clínica de la caja. Entonces ahí sí podíamos tener esos datos. Entrevistamos a 3 agroveterinarias y también hicimos encuestas en actividades agroveterinarias. Ahí sí metimos la parte de algunos sistemas de cultivo. Aquí igual volvimos a meter los genes de resistencia, pero también cuantificamos los químicos. Entonces, porque también queríamos ver si el químico estaba presente. Entonces, en total tomamos 115 muestras procedentes de pozos de agua de consumo humano, de aguas superficiales, es decir, de ríos, de alimentos de los animales productivos, de las excretas de esos animales y también 19 efluentes. Los efluentes son aquellos restos de agua que están saliendo de las diferentes actividades humanas y que van a los ríos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí en la esquina superior izquierda, esto es algo que se ve siempre en todo el país. Es decir, tenemos las producciones y todo va al bosque o al charral o al río. Este que tenemos en la parte inferior, en la parte inferior tenemos esa casita, como se ve ahí, ¿verdad? Que es como blanco con azul. Eso es un pozo, ese es el pozo que abastece a la isla de Chira, es el único pozo. Y aunque ustedes no lo crean, ese pozo está en medio de un arrozal. Y esto que tenemos a la derecha, resulta que uno de los pozos de consumo humano, de los pozos de agua de consumo humano, estaban en el medio de una lechería. Cuando vemos entonces las encuestas, cuando a mí se me paró el pelo, porque vean, vamos a ver, ahí lo que hay son 3,000 personas. Y sin embargo, vean la lista de todo lo que la gente usa. Es increíble. Yo no me puedo imaginar eso en la GAM. Y cuando vemos entonces la frecuencia de los genes de resistencia, cuando vemos ARG, son genes de resistencia antimicrobianos, entonces, pues no tiene, vamos a ver, uno dice, con razón hay tanto, si se está usando en todo. Entonces vean que en el agua de pozo de consumo humano, o sea, el agua que uno toma, hay un 31% de las muestras que eran positivas, al menos un gen de resistencia. El alimento de los animales también, pero vean que está más contaminado el agua. Y los efluentes y las excretas, pues también. En los tipos de producción, nosotros monitoreamos lo que era bovina, cerdos y aves. Y ninguna, cuando hablamos de ninguna, eran por los pozos de agua o los ríos. Y entonces vemos que hay bastante. Y de nuevo, cuando vemos la cuenca tenemos la cuenca alta, que es donde están las montañas, luego tenemos la parte baja y la media. La media es donde estaba la población. Normalmente uno se esperaría que en la parte baja esté todo el arrastre de los contaminantes. En esta parte no, la media resultó más contaminada porque claro, también ahí estaba la clínica y echaba todo al río. Cuando vemos entonces cómo se comportan las prevalencias de las muestras, ¿verdad? Con al menos un gen positivo por familia, tenemos que todas las muestras, todas eran positivas a tetraciclinas. Luego, de sulfonamidas, el 88,7%, aminoglucósidos 78%, fenicoles el 25%, macrólidos 79%, quinolonas 63,7%, betalactámicos 84%. Y en el caso de la colistina, eso es importante porque la colistina hasta hace poco fue prohibida para uso en animales. Se utilizaba montones en lo que era avicultura. Y como ya ahora nada está funcionando, entonces se está tratando de utilizar cosas que habían sido dejadas de utilizar en medicina humana, como la vancomicina, porque es nefrotóxico. Entonces la persona se moría por el riñón, pero como estamos, pues o se muere la bacteria o se muere de un daño renal. Entonces hay que jugársela. Lo mismo con la colistina. Y en ese caso, este es importante porque ellos en esa zona normalmente no se utiliza nada de colistina. La cuestión es que en ese momento había habido
un verano súper fuerte, las vacas estaban muriendo y de nuevo, acordémonos que esos son pequeños productores. Entonces, lo que ellos tienen es eso es lo que tienen para sobrevivir. Entonces, traían pollinaza o gallinaza para que son las excretas de las aves productoras para darle de comer al ganado. Y ahí una de las muestras, de hecho, que tomamos, pues era positiva. Entonces, cuando vemos cómo se comporta, entre más lo rojo es que tenemos más concentraciones positivas. El azul lo que tenemos es que hay concentraciones más bajitas. Vamos a ver, de esto uno no sabe qué es positivo. Vamos a ver cuánto es normal y cuánto no, porque lo que son los fármacos, todos estos productos se originan de la naturaleza. La penicilina surge porque el hongo penicillium la produce, ¿verdad? Entonces, es normal hasta cierto punto que tengamos una presencia de resistencia, pero la única forma para nosotros saber qué es normal y qué no sería devolvernos a antes de que naciera Fleming, ¿verdad? Y tomar una muestra y analizarla, lo cual pues obviamente no ha pasado. Entonces, nosotros en China, en ríos contaminados, muy contaminados de China, se ha visto que hay concentración, bueno, que una concentración alta es 10 a la menos 4%, es decir, hay una concentración, por ejemplo, de 0,0001% de tetraciclinas, por ejemplo. Nosotros aquí tenemos concentraciones de 10 a la 2, es decir, del 100%. Eso no puede ser jamás normal. Esos son valores que a uno lo asustan. Y cuando vemos cómo se relacionan nuevamente, pues es esto lo que nos dice, de nuevo, es que no todo se relaciona con todo. Hay que ver, por ejemplo, la sulfonamida se relaciona con la tetraciclina, los aminoglicosidos con tetraciclina y sulfonamida, y así sucesivamente. Y bueno, entonces aquí yo lo que quería preguntarles es, porque la idea de esto es siempre llevar pues concientizar un poquito más de lo que estamos, de la cruda realidad a la que nos enfrentamos y ver cómo estos resultados, porque a mí me decían, este señor de la OMS a mí me decía, bueno, y eso sirve para toma de decisiones. Yo le decía, claro, si uno tiene que todas las muestras están siendo positivas a tetraciclinas, entonces ¿para qué estamos usando tetraciclinas si no funcionan? Que eso es lo que ya estamos viendo. Y entonces tenemos un impacto a nivel de salud, pero también a nivel económico, porque los fármacos van a ser más caros. Y bueno, nuestra obligación siempre es aprender, es enseñar y es mejorar cada día. Por eso es que hemos sacado varios de estos libritos de actividades. La idea es concientizar sobre diferentes temas. Sinceramente, yo creo mucho en los niños, yo creo que ellos tienen una capacidad de percepción increíble y si uno logra entrar en los niños, pues educa indirectamente a los padres, que a veces es lo más duro. Entonces, por ahí es que hemos sacado este material. El de la esquina inferior derecha, pues este salió para los productores, que es el uso correcto de antibióticos en la producción animal. Lo que decimos, ahí no hay dosis, no hay nada de eso, es decirles, vean, usemos otras cosas. Mejoremos la microbiota, mejoremos el bienestar animal. Si no se enferman, entonces no tenemos por qué estar usando cosas. Lo mismo para uno. Si uno mejora su estado de vida, si uno mejora su microbiota, no tiene por qué estar usando un montón de productos que matan el 99,9 de nosotros mismos. Y también hemos sacado este que es resistencia a los antimicrobianos. ¿Qué significa? Ese lo hemos estado repartiendo en algunos EVAIS, precisamente pues para eso, para tratar de concientizar. También hemos sacado videos y también afiches para redes sociales. Si alguno en algún momento lo requiere, todo eso es gratuito y con todo el gusto yo se lo paso. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, yo creo que las personas que hemos estado no solamente escuchándola atentamente a través del Zoom, pero también las personas que están conectadas en la transmisión en vivo en Facebook, yo creo que no podemos estar más que asustados, como usted bien decía,
por estos resultados que son tremendamente ilustradores también, pero creo que mucho más nos pone de frente una gran responsabilidad y cumplimos un objetivo. Creo que definitivamente es el hecho de poder abrir el espacio a ustedes investigadores que nos muestran una parte de lo que a nosotros nos hace falta porque nuestra dinámica profesional no favorece este conocimiento, pero que al fin y al cabo tenemos que entender que cuando hablamos de la gestión de los residuos o de la mala utilización de medicamentos o del uso abusivo e irracional de medicamentos, no hay áreas profesionales, sino que todos estamos generando un daño común. Y lo que usted nos ha mostrado el día de hoy, pues definitivamente reafirma eso. Y el compromiso que digo que tenemos que asumir es visibilizar esta información que ustedes como investigadores realizan en el ámbito de la salud, porque creo que definitivamente de la salud humana, porque creo que definitivamente los resultados son más que evidentes. En el año 2012, la Organización Mundial de la Salud emitió un documento que se llama Medicamentos farmacéuticos en el agua potable, Pharmaceuticals in Drinking Water, y evidenciaba y alertaba sobre la posibilidad no solamente de que ya en el agua común y en los efluentes y afluentes existe una gran cantidad de medicamentos, sino que se advertía sobre la posibilidad demostrada con investigación de que en el agua potable ya se estaban identificando trazas de medicamentos. Y eso pues definitivamente nos pone en una circunstancia de muchísimo cuidado. Yo quisiera preguntarle y invito a todas las personas, ya sea por el Facebook Live o por el Zoom, aquí, todos los colegas que están conectados, que se sientan en la confianza de preguntar si tienen alguna pregunta por el chat. Yo quisiera preguntarle, y es algo que nosotros desde las acciones que hacemos en el programa Punto Seguro venimos viviendo desde hace 4 años, y es precisamente la resistencia, y así lo podría llamar yo, la resistencia de la industria veterinaria y de los profesionales veterinarios y en ingeniería agroveterinaria para abrirse a escuchar el mensaje de la responsabilidad que todos tenemos sobre el desecho de los medicamentos, sobre el desecho adecuado de los materiales de empaque. Como usted bien decía, sabemos de la mala gestión que se hace en las fincas y en los lugares de producción animal, no solamente del uso, de la aplicación, de la administración de los medicamentos en los animales, sino también del mal manejo que se hace de los residuos, de los empaques. Entonces, lo que quisiera conocer es, usted que es veterinaria, pues, ¿cómo podríamos vincular los esfuerzos? Y aquí hablo por Punto Seguro, pero a través del convenio que tiene Punto Seguro con el Colegio de Farmacéuticos, creo que nos damos la mano inevitablemente para ponernos al servicio del IRET y que ojalá los tres podamos generar un esfuerzo conjunto para mejorar la sensibilización. Pero cuéntenos un poquito de su percepción en relación a esa resistencia. Bueno, ahí vuelvo a lo que les había mencionado antes, que a mí de hecho mis colegas siempre me dicen, es que estás echándole solo la culpa a eso, y esto es eso es una culpa mucho más allá. Vamos Sí, a ver, pensemos en lo que nosotros tenemos en nuestras casas, en los claro. champúes que tenemos, en Ujú. las pastas de dientes. O sea, en las pastas de dientes, todas aquellas que dicen que duran tantas horas y que aquí, que allá, esos son antimicrobianos. En los plásticos,
favorecen la resistencia. Entonces, aquellas que tienen esas bolitas de colores y todo, también están favoreciendo la resistencia. Ujú. Entonces, si bien es cierto, la industria pecuaria tiene un gran peso, sí, pero no es la única. La gran Claro. dificultad que tenemos es que incluso para yo creo que aquí el problema es que los que tienen mejores datos es la industria pecuaria. En salud humana no hay, o sea, simple y sencillamente no hay datos. Es terrible. Y la industria ¿cómo se llama esto? Agricultura, tampoco. Entonces, lo que no quiero es que todo el mundo crea que es solo una. No, esto va compartido, porque es de Sí. nuevo, lo que sí, a mí, yo cada vez me asusto más ver eso, de que hasta los champúes, todo, y que quitan todo, los detergentes que se usan para la ropa, entonces, el peso que tenemos en nuestras casas es amplísimo Ujú. y no Ujú. está cuantificado. No lo sabemos. Ujú. Me decía una de las doctoras del Ministerio de Salud que ellos trataron de ver, de hacer una estadística de lo que se usa en, en humanos. No pudieron, todavía no han podido, porque resulta que lo que está es con el peso del blister. Entonces, claro, eso ya tenemos un gran error. Me explico, esto va más allá. Y para lo otro que usted me mencionaba, el Colegio de Veterinarios, de hecho, ha estado generando varias charlas y todo para los agremiados, para tratar de ver cómo cambiamos un poquito eso. Eso está complicadísimo a todo nivel. Dígale a alguien que no desinfecte la casa, cuando lo que nos han vendido es que tenemos que tener que aquí hay que quitar absolutamente todo y que hay que comer, que el piso tiene que quedar tan limpio como para poder comer ahí. Eso no es natural. Ujú. Ujú. Entonces, ahí lo que le puedo ayudar y todo, y porque a mí me encantaría, es el ligamen con el Colegio de Médicos Veterinarios para ver cómo generamos esto. Ujú. Todas estas cuestiones son importantísimas. También una concientización. Yo creo que la parte, de nuevo, de los profesionales de salud, em, tengo un tío, ahí les iba a contar un caso, tengo un tío que él es ciego y él es cardiópata. Entonces, cuando él va a las citas, muchas veces yo voy con él. Y una vez estaba ahí la cardióloga, entonces él le llevó las cositas y le dijo, vea, doctora, es que me sobraron estas medicinas. No, 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 no se preocupe, no me las entregue, bótelas en el inodoro. Ay, a mí Sí, casi me da algo. claro. Y es una cardióloga. No Sí, sí, estamos sí. hablando de alguien que no sabe de esto. El Ujú. problema es que volvemos a lo mismo. La formación de los que estamos ahí yo hablo por médicos veterinarios, pero estoy segura que los médicos humanos también lo tienen así. A nosotros lo que nos dieron era, ok, la parte de la resistencia es, salió el antibiograma positivo a tal cosa, salió negativo, entonces le damos esto otro, pero Sí. no a pensar en más allá. ¿Por qué viene esto? Ujú. ¿Cuáles son Ujú. las razones? ¿Y qué podemos hacer para cambiarlo? Eso no nos forman. Sí, usted tiene toda la razón porque vieras que en nuestra experiencia, efectivamente, no solamente a los estudiantes, sino a los profesionales en farmacia y en medicina, etcétera, les tomamos de sorpresa cuando hacemos una pequeña reflexión de que pensemos más allá de la excreción, porque nuestra formación es la relación que tiene el medicamento o el cuerpo humano con el medicamento, ¿verdad? El medicamento con el cuerpo humano o viceversa. Y todo ese pensamiento llega hasta el momento de la excreción. Cuando se excreta el medicamento, se nos olvidó qué pasa con el medicamento y cuáles son las consecuencias, porque no ha habido formación al respecto. Pero sumándole a la pregunta que yo le hacía, y es una reflexión más que una pregunta, es que pensemos que todas las personas que tomamos medicamentos, imaginémonos cuántas podrían ser, no solamente eso, sino todos los animales, y le sumo lo que usted mencionaba y hacía énfasis en relación a la gran cantidad de productos químicos que tienen el potencial de generar problemas de resistencia antimicrobiana. Y los este, cultivos. claro, y los cultivos, por supuesto. eh, ¿Cuánta cantidad de moléculas biotransformadas todavía activas están llegando a través de las aguas residuales
que no son tratadas más que para eliminarles las sustancias que van suspendidas, ¿verdad? Están llegando a los ríos y a los mares y a los suelos y todo, hay una tremenda exposición de ese montón de sustancias en los cuerpos de agua y que, pues claro, por eso es que la OMS advierte de la peligrosidad de tener medicamentos en el agua potable. Y no estamos haciendo nada al respecto de las aguas residuales para tratarlas, a pesar de que hay tecnología que claramente todavía es muy cara, ¿verdad? La utilización de membranas semipermeables o de algunas otras metodologías de radiación, etcétera, para eliminar las sustancias químicas de las aguas residuales y tratar de que las aguas lleguen a los ríos y a los mares un poco más limpias, ¿verdad? Claro, pero el Entonces, asunto, sí. perdón, en ese sentido, claro, Ujú, pero el asunto es que esta problemática va más allá del químico, porque es también algo que se así, mueve y que está vivo. sí. Entonces, el asunto es que también hay investigaciones que dicen que, por ejemplo, en plantas de tratamiento se favorece la resistencia, porque ya todas las bacterias están juntas y se pueden pasar los plasmidos más fácilmente. Ujú, 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 Entonces es algo, yo sinceramente, aquí yo viendo una preguntita que me hacía Susan, ¿qué ujú, podemos hacer? Yo creo que uno lo que tiene que hacer es tratar de evitar al máximo todo eso. O sea, ujú, es usar, efectivamente usar las cosas cuando se tienen que hacer, pero no como una costumbre. ujú, Y hay que hacerlo también de la forma más natural posible. Entonces, si uno, de nuevo, si uno se pone a usar todo lo que mata, el 99,9% de todo, nosotros sí, tenemos más bacterias, más virus y más hongos en nuestro cuerpo que ujú, células. Entonces, si todo eso lo que está haciendo es matándonos, y por eso es que también hay cada vez más casos de hipersensibilidades de todas estas cuestiones, porque precisamente tenemos eso, mejorar la microbiota. ujú, Últimamente se ha dado un salto en lo que es el conocimiento con esto y, y el mejorar la microbiota, la intestinal y todo eso nos favorece. Hay un link entre la microbiota y el cerebro y hay un link también que ya se sabe que hay entre la microbiota y los pulmones. Teniendo una buena dieta, lo más sana posible, y todo esto, pues es lo mejor. Obviamente yo sí creo que hay que tener los programas de vacunación y todo al día, porque lo que hay que hacer es evitar enfermarse. O sea, ujú. sinceramente, ya la cantidad, la posibilidad que tenemos de que algo nos sirva es mínima. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es de no enfermarse. Claro, y es que estamos tan acostumbrados y orientados al uso de los medicamentos, ¿verdad? Que olvidamos toda esa grandísima cantidad de conocimiento ancestral para mejorar la salud y para, en alguna medida, estimular nuestras defensas propias, que nos olvidamos de eso, ¿verdad? Y nos recostamos precisamente a los servicios de salud para, para tratar de evitar de que tengamos alguna enfermedad infecciosa o lo que sea, pero ya como un tratamiento y no como una prevención, que al fin y al cabo llegamos a la misma situación de que estamos muy enfocados en el tratamiento y muy poco orientados a la prevención de las enfermedades, ¿verdad? Exactamente, totalmente de acuerdo. Sí, Y en el mejoramiento de nuestro cuerpo. claro, claro. Eso se nos ha olvidado y creemos Ujú, que es comiquísimo porque no se nos pone a pensar, bueno, sí, es terrible para algunos es terrible ir a vacunarse, pero sí se toman una Coca-Cola, ¿verdad? sí, O algo así. sí, sí, Entonces, no hay ningún sentido. claro. Sí, y no tenemos como, también en alguna medida se nos olvida o no le prestamos atención o le perdemos la importancia a esos detalles de la alimentación, pues, de la actividad física,
¿verdad? Que nos pueden ayudar y que está demostrado a evitar condiciones de salud que nos puedan poner en estas circunstancias como las que estamos hablando. Quiero tomarme un momentito, doctora, para solicitarle a las personas que están participando con nosotros aquí en el Zoom, que a través de este QR pueda calificar precisamente llenar una encuesta de calidad de este webinar, de tal manera que nos ayude a evaluar la calidad de la actividad. Y adicionalmente en el chat hay un vínculo bueno, pero es precisamente para eso, ¿no? Estaba repitiendo. Entonces, les invitamos a que llenen la encuesta de calidad, que eso nos va a ayudar muchísimo para mejorar. Y bueno, a las personas que nos están viendo en vivo, que también nos ayuden, que hagan la evaluación. Si hay alguna pregunta, pues la doctora Ileana Chavarría nos felicita y expresa que muy interesante la charla, que muchas gracias por la organización. Ella nos estaba viendo o nos está viendo desde el Facebook Live. Y si no hay alguna otra pregunta en el chat, que parece que no, o en la sección de preguntas y respuestas, doctora, le agradecemos profundamente y me comprometo a contactarla para tomarnos un cafecito y poder orientar algunas líneas de acción en donde no solamente los colegios profesionales pudieran entrelazarse en los esfuerzos, sino también pues la organización que yo represento y por qué no el IRED, que podamos tal vez diseñar alguna línea de acción en conjunto que pueda llevar el mensaje a más personas que lo que individualmente podemos lograr. Así que le agradecemos muchísimo su colaboración, su charla, su conocimiento, y queremos invitar a todas las personas a que estén atentas a la divulgación que hace el colegio de la próxima charla de esta serie de cápsulas informativas relacionadas a la sostenibilidad en la industria y en las acciones farmacéuticas. Doctora, muchísimas gracias. No, muchas gracias Buenas a noches. ustedes, en serio, por la invitación. Muchas gracias. Con todo gusto. Gracias por su conocimiento y muchas gracias a todos por la atención. Nos vemos pronto.